Hola, buenas noches. Déjame agradecerte por estar aquí y darte la bienvenida a esta nueva entrega de Economía y tú. Hoy lunes 3 de febrero, día festivo. Espero que hayas podido darte un merecido descanso. El día de hoy quisiera analizar, como no podía ser de otra manera, este tema tan caliente, tan crítico, por el cual nos hemos sido bombardeados por todas partes y seguramente has escuchado hablar, como es el tema de los aranceles, o esta amenaza de la imposición de 25% de arancel a las importaciones mexicanas, canadienses también, y chinas, en el caso de China un 10%. Pero vamos a lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Que es el 25% de nuestro país. Bueno, vamos a empezar por lo obvio, bueno, que es un arancel y por qué nos importa. Un arancel básicamente es un impuesto al comercio, en el cual el país que lo está, digamos que lo cobra, pues básicamente te dice X producto, te voy a poner un porcentaje en tu costo final y quien lo va a comprar pues tiene que pagarme ese porcentaje, esa diferencia. Te voy a poner un ejemplo con el aguacate, ahora que se viene el Super Bowl la siguiente semana. Si el aguacate cuesta $1 y el presidente Trump está diciendo que va a poner arancel el 25%, pues digamos pasará a costar 1.25, y como ya puedes ir reduciendo, esto trae problemas pues de ambos lados. Del lado estadounidense el costo se eleva, por lo tanto se pueden comprar menos aguacates o te va a costar más comprar los mismos aguacates. Y del lado de quien nos está vendiendo, que es en este caso nuestro país, pues a pesar de que tú no seas quien está siendo afectado directamente por el impuesto, por así decirlo, tú no lo estás pagando, pues a quien se lo vendes te dice, espérame, este, necesito que me des ahí una rebaja en el precio, que pagues una parte también tú, o directamente voy a buscar un mercado que no tenga esta afectación, ¿no? Voy a comprar aguacate de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Que no está dentro del impuesto de los aranceles. No te compro a ti, te compro a Guatemala y entonces me evito todo ese problema, ¿no? Es un problema de las dos partes. Esto, como puedes inferir, trae un problema desde lo más básico, como son los empleos. Si dejan de demandar mi aguacate, pues no tengo dinero para pagarle a la gente que produce, que cosecha, que siembra el aguacate. La persona que lo transporta también pues ya no tiene nada que transportar, por lo tanto tampoco tiene empleo y bueno, se afecta toda la cadena de suministro. Y del otro lado, pues igual, ya te comenté los efectos, ¿no? Quién lo compra, quién lo vende, los restaurantes que dependen de eso, el guacamole tan famoso, etcétera, etcétera. Todas esas partes de la producción o de la cadena de suministro quedan interrumpidas. Y afortunadamente, bueno, pequeños spoilers por si aún no lo has escuchado, la presidenta de la República esta mañana confirmó que consiguieron poner en pausa la entrada en vigor de estos aranceles por un mes. Específicamente su cuenta de Twitter mencionó una serie de acuerdos que hubo después de una llamada que mantuvo con el presidente Trump, mediante los cuales había logrado que se diera esta medida. Específicamente habla de que, bueno, Estados Unidos se compromete a trabajar con México para evitar el tráfico de armas de alto poder. Van a empezar a trabajar en seguridad y comercio, ambos países. Y la más importante, que, digo, para ser honestos, esta fue la que hizo que el presidente Trump decidiera poner en pausa los aranceles. Dice, México reforzará la frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo. Y bueno, te digo, seamos honestos, los demás sonaban muy bonitos. El que realmente resolvió el problema es este compromiso de enviar militares a la frontera norte. Y bueno, no es algo nuevo, no es algo que no habíamos visto antes. En 2019, el presidente Trump, en su primera administración, también había hecho esta amenaza. En aquel momento fue del 5%. Y en el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller en ese momento, Marcelo Ebrard, lograron, nuevamente a través de la diplomacia, que estos aranceles nunca entraran en vigor, porque se comprometieron a enviar 6.000 elementos, 6.000 elementos de la Guardia Nacional
a la frontera sur, la frontera con Centroamérica. Gracias a este compromiso, te digo, los aranceles no quedaron en vigor. Entonces, te puede gustar más, nos puede gustar menos, soberanía, como lo queramos decir. La presidenta tenía muy poco margen de maniobra y pues hizo lo que tenía que hacer. Y como te digo, la que dio el clavo, la que finalmente consiguió esto, es el envío de militares a la frontera. Y bueno, no recuerdo si era la doctora Laura Magaloni y la doctora Claudia Blanca Heredia en la hora de opinar, que mencionaban que todos estos actos de buena voluntad, o estos decomisos, todo lo que estaba haciendo México tenía un único receptor, o tenía un gran oyente, que era el presidente Trump. Y que lo que México tenía que hacer era pues darle estos gestos o estas interlocuciones para que viera, esto estoy haciendo. ¿Es esto lo que quieres? ¿Es esto suficiente? No fue suficiente en ese momento. Y yo no sé si se dio de esa manera, pero pues básicamente supongo yo que la doctora lo que le dijo al presidente Trump fue, ¿qué es lo que quiere, señor presidente, para que no se pongan esos aranceles? Le dijo militares, como en 2019, en la frontera. Y bueno, eso fue lo que aconteció. Y como te comento, es lo que la presidenta tenía que hacer. No había mucho margen de maniobra. Para mí creo que es la decisión correcta, evitar que entren en vigor. Y el presidente Trump ya dijo que habrá consecuencias si México no cumple con pues estos acuerdos. Y bueno, ¿por qué tanto revuelo por los aranceles? ¿Por qué tanto controversia? ¿Por qué se le va de esta manera la discusión? Y no solo aquí en México, también en los Estados Unidos. Como ya te lo comenté, las afectaciones de ambos lados de la economía son muy grandes. Para que te des una idea. El año pasado, entre enero y noviembre de 2024, Estados Unidos importó de México bienes por 466 mil millones de dólares. De Canadá por 377 mil millones de dólares y de China por 400 mil millones de dólares. Entre esos tres países acaparan el 50% de las importaciones de los Estados Unidos. Es decir, hubiera sido catastrófico no solo para la economía nacional, sino también para la economía norteamericana que entraran en vigor. Y tan es así que iba a ser tan peligroso que hubo varios sectores de los Estados Unidos que enviaron misivas, enviaron cartas al presidente y a su gabinete pidiéndoles que no activaran estas medidas. Y te voy a dar 3 ejemplos para que puedas ver qué tan grave era la situación. Congresistas estadounidenses, demócratas, es decir, de la oposición, enviaron una carta pidiendo que dejara sin efecto inmediatamente esta orden ejecutiva donde elevaba los aranceles. Y este tema quizá puede ser un poco más político, porque en Estados Unidos quien tiene la facultad de imponer aranceles es el Congreso, salvo medida de excepción, que es cuando hay una emergencia nacional. Ahí el Ejecutivo tiene la facultad de hacerlo, sin previa autorización del Congreso. El presidente Trump declaró emergencia nacional la frontera por temas de fentanilo y de migración, por lo tanto tiene la facultad para emitir. Entonces, digamos, el Congreso de los demócratas pues le dijeron, es un abuso de poder y pasaste sobre nosotros, por así decirlo. Pero bueno, también dicen que estos aranceles van a devastar a los estadounidenses que ya están luchando contra altos precios de los productos, que van a eliminar puestos de trabajo y que van a perjudicar las relaciones diplomáticas con los socios más cercanos. Socavarán la colaboración con ellos en desafíos críticos, incluyendo seguridad nacional, control de drogas, migración y seguridad energética. Desestabilizarán la estrecha relación comercial entre los 3 países. Y bueno, y dicen que esta estrecha relación es cada vez más importante, y ahora más que nunca, a medida que trabajamos para fortalecer nuestras cadenas de suministro y competir con la República Popular China. Se va a aumentar los costos, entre otras cosas, de alimentos, automóviles, petróleo, gas, minerales y computadoras.
y hará que sea más difícil y costoso hacer negocios en ambos lados de la frontera. La Cámara de Comercio en México emitió un comunicado diciendo: los aranceles nos dividen. Las empresas y los consumidores de las tres economías sufriremos consecuencias de no revertirse esta medida. Aumento de los costos para los productores y exportadores, pérdida de empleo, inflación y menos poder adquisitivo para nuestras familias. En resumen, una pérdida de competitividad y un retroceso en la relación privilegiada que hemos construido por décadas. Y finalmente, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que es la asociación más grande en el mundo y que engloba a una gran cantidad de empresas estadounidenses, es muy poderosa en aquel país, emitió un comunicado también diciendo lo siguiente: el presidente está en lo correcto de enfocarse en los problemas mayores como son nuestra frontera rota y en el azote del fentanilo. Pero la imposición de aranceles bajo la ley de poderes económicos de emergencia internacional, que es la ley que te comenta, la cual el presidente Trump apeló para poder emitir esos aranceles sin tener que pasar por el Congreso, no resolverá estos problemas y solo aumentará los precios para las familias estadounidenses y afectará las cadenas de proveeduría. Y me gustaría el día de hoy enfocarme en este último punto, las cadenas de proveeduría. Y creo que eso es lo que afecta más a México. Nos pega por todas partes, tipo de cambio, incertidumbre, las tasas de interés. Pero esta última, las cadenas de proveeduría, es la que más nos afecta y es la que te puede afectar a ti de una manera muy real. Y déjame decirte por qué y cómo llegamos hasta aquí. Últimamente hemos escuchado, o he escuchado mucho, yo creo, un término llamado el nearshoring o la relocalización. Este fenómeno o este evento no es otra cosa más que empresas de otras partes del mundo viniendo a México a establecer sus fábricas y produciendo en nuestro país. Como podrás inferir, esto es muy positivo para la economía porque pues se traen aquí la producción y automáticamente hay creación de empleos de las X cantidad de personas que vayan a trabajar directamente para esa empresa y al mismo tiempo pues toda la cadena de suministro alrededor de esa producción. Puedo poner un ejemplo muy, muy básico: mesas o sillas. La empresa que las produce pues ocupa quien le dé la madera, los tornillos, los clavos, la resina, la pintura, quien lo transporta al consumidor final, el comedor por sus empleados, etc. Entonces hay toda una economía alrededor de dicha fábrica o de dicha producción. Esto viene antecedido del COVID. Cuando empezó la pandemia, si tú recordarás, el primer país que, digamos, cerró sus puertas y que dijo: de aquí no sale nadie, fue China. Las grandes empresas estadounidenses, siempre en aras de buscar pues maximizar sus ganancias, maximizar sus beneficios, tenían sus cadenas de suministro o sus productos, la mayor parte de ellos, en China. Una parte por la mano de obra pues mucho más barata que en los Estados Unidos, y también porque China había conseguido crear un complejo sistema industrial que le permitía abastecer a todos ellos muy muy rápido. Cuando llega el COVID, entonces cierran fronteras. Estas grandes empresas estadounidenses se dan cuenta de que están muy sobreexpuestas a este riesgo, a estas decisiones unilaterales de parte de China. ¿A qué me refiero con esto? No entra nada, no sale nada. Oye, pero necesito que me mandes los tornillos, que no entra nada y no sale nada. Y si hay un país en el mundo al cual las grandes empresas estadounidenses y el mismo gobierno estadounidense pues no le hacen ni cosquillas, o sus amenazas no surten mucho efecto que digamos, lo que el viento Juárez, diríamos nosotros mexicanos, pues es China. Cuando se dan cuenta de esto y cuando dicen: tenemos un problema porque no podemos depender de una potencia extranjera que además pues no es precisamente muy amigo de nuestro gobierno, nos venga a decir cuándo sí, cuándo no nos mandan nuestros productos. Se dan cuenta de esto y entonces empiezan a ver que necesitan asegurar una manera de que su cadena de suministro, su cadena de proveedores, no sea tan dependiente de China, específicamente de China o de Asia en general, de un país tan lejano, por así decirlo. Entonces empiezan a ver otras opciones: algún otro país asiático que mantenga más o menos las mismas condiciones, o Latinoamérica y específicamente México. ¿Por qué? Pues porque México
Ya lo he dicho en algunas ocasiones, tan lejos de Disney y tan cerca de Estados Unidos. Compartimos una frontera enorme. Somos socios comerciales desde hace mucho tiempo. Tenemos acuerdos. Y si tú vives en ciudad fronteriza, pues seguramente lo notarás como la frontera todos los días es un hervidero de camiones cruzando con mercancías y qué tan sencillo es pues, que el corporativo en los Estados Unidos le eche una llamada aquí al mexicano y mándame tal cantidad de piezas, mándame esto, ya salió el camión, compartimos la misma zona horaria prácticamente, hay muchas facilidades. La mano de obra también es más accesible aquí que allá, en fin. Entonces, en este intento de asegurar sus cadenas de proveeduría, las empresas están queriendo, o algunas de ellas ya, invirtir en nuestro país. Pero un arancel o un impuesto afecta a esta cadena de proveeduría. Como te decía, imagínate que todo le están dando a este fabricante de mesas, pero que el fabricante de mesas en el último instante se da cuenta de que para poder mandar su producto, pues se está cobrando este diferencial, este 25%. Pues las soluciones quizás sean proveedores, voy a necesitar que me den un descuento para poder pues subsanar este costo, o vamos a producir menos. Y si producimos menos, pues obviamente demando menos insumo, seguramente despido gente porque ya no tengo que producir la misma cantidad de la que estaba acostumbrado. Y bueno, se va desencadenando toda esta serie de factores. La presidenta de la República sabe perfectamente que esta situación sería catastrófica para el país. Las finanzas públicas del país ya son muy delicadas. Los programas sociales y el enorme gasto público que afronta el gobierno, o más bien, el enorme gasto público que afronta el gobierno, han hecho que las finanzas públicas estén en una situación delicada. Y la única forma, para bien o para mal, que le queda a la presidenta de la República si quiere seguir con su ambicioso plan de crecimiento es crecer. Si no crece, no puede seguir distribuyendo la riqueza como lo ha prometido, simplemente porque no hay riqueza para distribuir. Le tocaría hacer una reforma fiscal, que las reformas fiscales son sumamente impopulares, o contratar deuda, lo cual pondría todavía más presión sobre las finanzas públicas. Entonces, el remedio es crecer. ¿Cómo crecemos? Ya lo dijo ella hace un par de semanas, Plan México, y atraía todas estas inversiones. Entonces, por eso que al principio yo te decía que la presidenta hizo lo que tenía que hacer en aras de poder mantener esta relación y de poder seguir creciendo. La preocupación que queda es toda esta incertidumbre que se generó alrededor de este tema. El tipo de cambio reaccionó y yo no me atrevería ni me atrevería nunca a hacer una predicción de tipo de cambio. En la licenciatura uno de mis profesores nos dijo que si algún día teníamos ganas de perder credibilidad como economistas nos pusiéramos a pronosticar tipo de cambio, así que no pienso hacerlo. Pero invariablemente habrá volatilidad o habrá cambios significativos en él, porque imagínate, ahora dijo la presidenta que se ponen en pausa un mes, pero imagínate cuando lleguemos al 28 de febrero y ni nadie ha dicho nada. La incertidumbre es, bueno, ¿y mañana entran o no entran? ¿Ya platicaron o no platicaron? ¿Qué hacemos? Las empresas que vienen a poner sus fábricas, oye, lo voy a pagar, o las que ya están aquí, entonces mañana lo pago o mañana no lo pago. Necesito planeo para aumentar mi oferta, planeo para producir más, planeo para producir menos, contrato más gente, despido gente, ¿qué va a pasar? Y digamos, lo preocupante es que seguramente este será el tono durante todos los 4 años de la administración Trump. Ya se dio cuenta, como te comento, no es nuevo, es venido 2019, que es por ahí donde tiene que hacerlo. Y al final del día, el presidente Trump será un político, será el fundador del movimiento MAGA y será este ideólogo del nuevo partido republicano, pero es un empresario. Él sabe perfectamente lo que ocasionaría este tipo de situaciones. Él mismo se ha visto beneficiado
tanto de las cadenas de suministro, tanto de la mano de obra barata, tanto de la migración. Sin embargo, digamos, en esta ideología política que en este momento se mantiene o que impera en los Estados Unidos, es lo que veremos durante los próximos 4 años. Entonces, nuevamente, creo que la presidenta hizo lo que tenía que hacer. A la presidenta le consta y sabe perfectamente que el único camino que tiene el país, si quiere seguir siendo competitivo, si quiere seguir distribuyendo la riqueza, si quiere seguir adelante con sus programas sociales, es crecer. De otra manera, muy difícilmente el país avanzará hacia la visión que ella tiene. Por el bien de las economías, espero que este mes pueda convertirse en 1 año, en 2 años, en 4 años, y que finalmente puedan resolverlo. Y el otro año, y con eso termino, el otro año viene la revisión del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Por eso te digo que más vale que nos vayamos acostumbrando a este tipo de situaciones de la administración en Washington. No sabemos qué pasará con un día sí y otro también, las amenazas a los productos. Pero pues nos queda otra, no tenemos muchas alternativas más que confiar que la presidenta y su equipo de trabajo sigan haciendo esta relación diplomática con los Estados Unidos para evitar afectaciones a la economía. Nuevamente te digo, esperemos por el bien de todos que no sucedan, que puedan seguir manteniendo relaciones diplomáticas de altura, y que pues esto no quede más que en un episodio como el 2019, el cual finalmente nada se materializó.